Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en esta emisión del Clan de Letras. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy y además porque estamos cumpliendo ya 14 ediciones del Clan de Letras, es decir, tenemos más de un año con esta dinámica que hacemos cada fin de mes y me encanta porque el proyecto ha crecido de una manera impresionante y esto es posible gracias a todos y todos los participantes que se han dado cita cada fin de mes. En esta ocasión, el Clan de Letras recibió textos de España, de Chile, de Venezuela y, por supuesto, de muchos otros estados de la República Mexicana. Así que a nombre de toda la editorial, a nombre de todos los que hacemos parte de la editorial Elementum, me permito agradecerles a todos los que han tenido el compromiso de estar con nosotros. Así que sin más preámbulos, yo sé lo que quieren es escuchar a los textos de esta edición, que fue ciencia ficción. Así que para comenzar y entrar en materia, ¿qué les parece si escuchamos La melancolía de los mundos nuevos? Me va a tocar leerles un cuento que se llama La melancolía de los mundos nuevos. Yo soy Crisna Sánchez Nevares. Aunque los sensores de la astronave no detectaron amenazas en el exterior, el primer oficial observó cómo el capitán se preveía de una pistola de plasma en el depósito del arsenal. La enfundó entre los aparejos de su biotraje espacial, disimuladamente. ¿Acaso estaba al tanto de la presencia de peligros que no deseaba comunicarle? Existía una gran posibilidad de que fuera así. Últimamente, él se había vuelto más taciturno y reservado, quizá víctima de lo que se solía llamar la melancolía de los mundos nuevos. Acababan de efectuar su arribo a un exoplaneta que nadie había explorado aún, en los confines del cúmulo estelar Hyades. Llegaron allí luego de una prolongada travesía cósmica, llena de peligros y de sacrificios, demasiados sacrificios en verdad. Un tercio de la tripulación desertó, los demás miembros estaban muertos, excepto ellos dos, el capitán y el primer oficial. Descendieron juntos en una esclusa que funcionaba como puente levadizo. Una vez afuera de la astronave, el par de humanos se vio confrontado con una magna jungla endémica que dominaba los alrededores con prolijidad de formas fungosas. En breve, los sistemas de soporte vital de sus biotrajes determinaron que se hallaban inmersos en una atmósfera respirable. Podemos quitarnos los cascos, sugirió enfático el capitán. Con una parsimoniosa coreografía, ambos retiraron las semiesferas segmentadas que cubrían sus cabezas. Respiraron la oportuna ráfaga de viento que sopló entonces. Infinidad de aromas dulzones, alicorados, casi enervantes. Enseguida, emprendieron una larga caminata exploratoria por los alrededores, con la finalidad de comprobar las prometedoras condiciones de habitabilidad que parecía guardar aquel mundo. Ellos representaban a la vanguardia de una misión colonizadora. Cumplieron cabalmente el recorrido protocolario a lo largo de varios kilómetros, pero el capitán insistió en proseguir la marcha más allá de la meta preestablecida. A partir de ese punto, continuaron orientándose únicamente por su arbitrariedad, menospreciando el riesgo de extraviarse. El primer oficial acató manso el absurdo mandato. A esas alturas, internamente, se esforzaba mucho por respetar la cadena de mando de dos eslabones. Deambularon por las virginales parajes que ofrecían tierras fértiles y múltiples recursos naturales. Casi igual que un reino salido de un cuento de hadas, cruzaron unas colinas habitadas por rebaños de plácidas bestias alienígenas, vagamente bovinas, que no se opusieron a su tránsito. Finalmente terminaron por toparse con un vasto lago de aguas puras. El espejo acuático poseía la paradójica capacidad de transmitir una inquietante tranquilidad. Muchísimas gracias, Krishna. Y pues para los que quieran saber el final, les recordamos que pueden adquirir el booklet, un booklet que está aún muy bajo el booklet que nosotros hacemos con la compilación de todos los textos participantes. Entonces los animamos a que ustedes puedan adquirir el booklet para que puedan conocer no solamente los textos de los que están aquí presentes y se han dado cita el día de hoy, sino también los de los demás participantes que verdaderamente
son muy enriquecedores. Así que si quieren conocer el final del texto, La melancolía de los mundos nuevos, pues los invitamos a adquirir el booklet. Llegó el turno de escuchar La denostación de Crisantemo. Así que cedo el uso de la voz a Manuel. Muchas gracias, Gris. Es un gusto, un placer que se abran estos espacios. La denostación del crisantemo. Les voy a contar a continuación. Yo soy Manuel Morbius. Y pues bueno, ahí va. El comercio con la Ciudadela fue posible 10 años después de que ellos aparecieran sobre el polo sur del planeta. Pedían únicamente posarse, sin tocar jamás la Tierra, dentro de nuestra atmósfera. A cambio, nos proveyeron de su tecnología, que usamos para mejorar la velocidad de nuestras comunicaciones y crear máquinas de cálculo más eficientes. Mi padre, un gobernante de segundo nivel, invertía cantidades enormes de su tiempo para declararlos seres hostiles, aduciendo que una especie dotada de pensamiento es una amenaza latente. Su obcecación y la de aquellos a los que él representaba me empujaron a pasar media vida tratando de entender el lenguaje de los seres de la Ciudadela. Eran una forma de vida muy reservada. Poco se sabía de ellos, además de que se comunicaban por medio de artilugios y sombras. Después de 20 años, mi padre convenció a la gran afinidad de que nadie sin sombra en los pensamientos pediría únicamente oxígeno para vivir. La gran afinidad estuvo de acuerdo y lanzó un ultimátum a la Ciudadela. Debían abrir sus puertas para que nosotros conociéramos el interior. La respuesta fue inmediata. Se le permitiría a un embajador la visita a la Ciudadela. Fui enviado en el 5.º día del tercer sol. El equipo del alerón me elevó por arriba de la tierra y desde el cielo pude apreciar la descomunal esfera flotante, dentro de un rombo partido a la mitad. Fui recibido por un ser de expresión inteligente que me condujo al interior de una serie de mecanismos interrelacionados con una selva que abarcaba el horizonte complejo de luces que respiraban. Toda su especie estaba sentada ahí. El ser comenzó a hablar. Dentro de esta nave quedamos suficientes recuerdos de la civilización que fuimos. Y en esta ciudadela quisiéramos quedarnos para resguardar nuestras vergüenzas y sus peligros. ¿Es un arma?, pregunté de inmediato. Y el ser sonrió con prudencia. El peligro real está aquí. Puso una de sus extensiones en su cabeza. Y también nuestra salvación. Soy únicamente un vocero. Todas las tribus que viajan en esta ciudadela están en paz. Y eso quiere decir que están listos para defenderla. Nadie inteligente quiere la guerra, a no ser que esté cegado por el miedo. Miró adentro de esta selva, donde había 4 esferas azules, rodeadas por maleza. Es lo único que tenemos para defendernos, y fue suficiente para justificar nuestro exilio. Nosotros teníamos terribles armas que la gente de la Ciudadela no había visto jamás, mucho menos los mortales, que esas 4 esferas. El embajador me entregó 2 flores, una amarilla y otra azul, llamadas crisantemos. Dijo que era suficiente mandar un mensajero con una de las flores para la paz. Lo que me hizo huir al día siguiente fue el último comentario que hizo el embajador de la Ciudadela. Para los humanos, el azul es un color muy bello, pero muy triste. Esa palabra triste no lograba descifrarla en la traducción. Nosotros no la conocimos hasta que vimos descender una de las esferas azules que brilló en nuestra percepción compartida, y después todo se volvió un desierto de calor que arrasó con la mitad del planeta. Sobre el desastre se abrió la Ciudadela y comenzó a alimentarse del calor del planeta. Ellos nos colonizaron con un dolor más avanzado y un miedo más grande. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Realmente es un texto fantástico. Gracias por haber participado con nosotros con lo de ciencia ficción, que pareciera que esta pandemia pues no es la primera que vive la humanidad, pero es la primera en el mundo postmoderno y pareciera que estamos viviendo cosas de ciencia ficción, así que también por eso nos parece muy oportuno darles esa temática. Así que muchos de sus textos me parece que están basados en parte de lo que estamos viviendo en la pandemia y nos encanta que a través de la escritura, a través del mundo de las letras, ustedes puedan desahogar este tipo de sentimientos y que también puedan enriquecer con sus textos a todos los demás oyentes. Sí, ahora vamos a escuchar un texto que se titula Ensueño
y es de Héctor Hernández. Héctor, te cedo el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es un texto corto, título Ensueño. El anciano de barba y cabello blanca desarreglada gustaba de contar historias fantásticas a todos los internos que acostumbraban a escucharlo a su alrededor después de la cena. Sin que nadie supiera de dónde había llegado, en poco tiempo se ganó la confianza de todos los finados del manicomio, incluyendo la gendarmería. Lo consideraban un tipo dócil y amigable. Cierta noche, al ser llevado a su cuarto en silla de ruedas y finalmente acostado, escuchó con Silvio el sueño de vecino, relacionado con ovejas eléctricas, ciclones y androides. Sorprendido por esta imprevista actualidad, Ricardo recordó aquella lejana tarde cuando de joven caminaba junto a su amigo Dick frente a la desolada puerta de Hauser y le contaba fascinado el mismo sueño. Fin. Gracias por participar con nosotros. Y pues bueno, vamos a continuar. Realmente hay textos bastante buenos. En unos breves minutos tendremos la participación de nuestro invitado especial, Yuri Herrera, quien estará comentando parte de su nuevo libro y que además ha querido participar como uno más en el evento del Clan de Letras. Así, ¿qué les parece si escuchamos a Alejandra Inclán con los 60s? El bar estaba casi vacío, pero me agradaba mirar a la señorita de vestido rojo y al tipo de cabello esponjado, con pitillo falso. ¿Qué se sentirá fumar? Solo el viejo junto a mí no disfrutaba. Parecía dolerle estar ahí. El bartender nos sirvió bebidas. En la rocola sonó It's Impossible, de Elvis. En la TV pasaba Rebelde sin causa. Eran extraños esos escenarios a cielo abierto. Traté de no pensar y miré a los lados. Una bella chica rubia, también vestida de rojo, estaba en una foto gigante. Su nombre, Marilyn Monroe. Me hubiera gustado enamorarme de una mujer así. Miré el reloj digital en la pared. Era lo único que estaba fuera de época. Apuré mi bebida. El guía dejó de fingir que era un bartender. Según los registros, estos eran al parecer los 60s. No lo sabemos con precisión. En aquel entonces se podía vivir en libertad, como vieron en la película. Quítense los trajes de época y vayamos a la siguiente sala, los 80s, 90s. Irónico, estamos en los 60s, pero no son iguales. En el 2060, la única diversión son los museos de simulación. Vivir en el exterior is impossible. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Realmente pareciera que estás describiendo perfectamente lo que estamos viviendo, ¿no? Estar afuera es completamente imposible. Y realmente teníamos en una ocasión pasada una mesa de discusión con varios autores y antropólogos y nos comentaban justamente eso, ¿no? El que ahora vemos como enemigo a aquel que no guarda su distancia, aquel que no se guarda en casa, aquel que no quiere portar la mascarilla, en fin, porque justamente sabemos que estar en el exterior es imposible, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra, por tu texto. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a con nuestro siguiente texto, que es 2082? No sé si el nombre del texto de Cris Medina nos quiera decir algo. Así que, Cris, te cedo el uso de la voz para que nos puedas leer tu texto. Mark se asomó al contenedor de basura maloliente detrás de una enorme construcción que apenas había alcanzado su límite luego de que los trabajadores de la fábrica de mascarillas pasaran a dejar sus residuos. Un pequeño pedazo de espejo roto, medio hot dog, papel de baño usado, varios guantes de látex y cientos de mascarillas cubrebocas que por alguna razón la empresa desechó se encontraron en el contenedor. Mark, un hombre adulto con una pequeña barba descuidada que no era ningún indigente,
Se ganaba la vida vendiendo antigüedades en un pequeño local cercano donde también vivía. A veces la gente tira verdaderos tesoros que Mark vende a buen precio. Tomó la mascarilla que encontró y se la puso antes de que más personas llegaran a elegir las suyas. Mark, ya en su tienda, se sentó en un banco de madera y se recargó en la pared. Ya casi era hora de cerrar, estaba anocheciendo. Tomó un periódico de la montaña de papeles que tiene en su escritorio. Era una edición del 2020 que hablaba de la primera pandemia, que es como se nombró a aquel suceso históricamente años después de la cuarentena. Y es que después de ese año ya nada fue igual. En el 2082 aún se resienten sus consecuencias. ¡Qué locura! No puedo creer que así sea este tiempo, exclamó una voz joven que venía de algún lado. Mark se espantó, bajó el periódico y miró a un joven que le parecía familiar en la entrada de su tienda. ¿Qué rayos? Ah, lo siento, no te vi. Estoy por cerrar, pero pregunta si te agrada algo o si necesitas ayuda, ¿vale? Mark volvió a su periódico, desinteresado. Ok, muchas gracias, dijo el muchacho y se puso a ver las cosas de la tienda mientras miraba sospechosamente a Mark. Mark no era tonto, sabía que el chico traía algo entre manos, sentía su mirada. Cerró abruptamente su periódico. Bien, es tarde. Voy a cerrar, vuelve mañana si quieres. Mark se levantó y se dirigió al chico para indicarle la salida. No, espera, yo sé quién eres, Mark. Naciste en el 38. Tus padres murieron el año de tu nacimiento durante la tercera pandemia. Tu abuela te cuidó hasta que cumpliste 17, pero fue asesinada durante el movimiento del 55 contra la subida de precios de los cubrebocas y el gel antibacterial. Pudo haberse salvado, pero no había suficientes doctores. Lo siento mucho. Hace un año casi me un resfriado. Puedo ayudarte. Podemos cambiar esto, el mundo, dijo el muchacho, de una manera tan convincente que Mark dudó solo un poco en confiar en él. Pero todo era verdad. Nadie podía saber eso y tener intenciones reales. Vienes del pasado, ¿verdad? Mark sabía que no era una persona del 2082, por lo menos no del suyo. Esa era una pregunta que tenía sentido para esa época. Perdona, no puedo decirte mucho. Solo necesito que hagas un par de cosas. Te mandaré al 2020, te brindaré una identidad para que te relaciones con las élites del mundo y les adviertas. Pero no se pueden enterar de que vienes de su futuro, ¿está claro? Mark estaba decidido, así que afirmó con la cabeza. Sabía que el chico hablaba en serio y estaba dispuesto a hacerle caso para cambiar todo. Bueno, ese es mi cuento, 2082, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Cris. Además, cabe señalar que Cris ya lleva varias ediciones participando con nosotros. Nos da muchísimo gusto que continúes mandando textos al Clan de Letras. Esperamos que siga siendo así y que te siga agradando participar con nosotros, porque de nueva cuenta, si no fuera por ustedes, este proyecto no sería para nada posible. Así que agradezco mucho toda tu participación. ¿Qué les parece si ahora escuchamos Recursión de Eduardo? Eduardo, te cedo el uso de la voz. Recursión. Ayer, al revisar las instalaciones, todos estaban ausentes. No solo desconectados, sino desaparecidos. Sería correcto si fuera un día donde llueve la cenicidriente, una noche de aullido invisible en el exterior. Pero era un día normal. Empecé a caminar entre las estaciones. De vez en vez me sentaba en alguna de ellas, la prendía y me conectaba y entraba a espacio blanco. Observaba los reinos que dependían de ese lugar, cada uno avanzando a su ritmo. Las conciencias cargadas vivían sus vidas. Algunos reinos estaban ralentizados, otros en espera. Revisé las bitácoras de operación. Las últimas acciones del operador de la estación fueron casi 3 horas tras mi colapso. Seguí mi camino mientras esperaba el amanecer. Recorrí la espiral de estaciones hacia el exterior. Cada una mostraba la misma historia. En algún momento descubrí que las salidas del espacio blanco y la desconexión física no fueron validadas por un supervisor. El proceso es sencillo. Si alguien desea separarse y descansar en definitiva, puede hacerlo sin permiso alguno. Solo carga su conciencia a un reino que seleccionó y deja de respirar. Por igual, si el domo detectaba signos vitales que anunciaban el final de su ciclo de vida, el operador adormecido, en automático se subía su conciencia a un reino o a un almacenamiento terminal, si así lo había decidido.
Luego solo se le dejaba morir. Nunca vi cómo se retiran los restos. No tenía sentido porque la conciencia seguiría incólume en un reino. Cuando supervisas no tienes tiempo de interactuar con los operadores, ya que el tiempo y la atención se lo entregas al juego. Incluso, no me importaba si alguien emigraba a otra colmena. Vivíamos en espacio blanco jugando a cuidarlo y conocías los avatares de los operadores. Afuera de él, miraba sus rostros pero no sabía quién era quién. ¿Cómo reconoces a un bit en un programa infinito? Las salidas por caducidad de los operadores eran cuando, momentáneamente, los supervisores recibían reinos. Debíamos mantener su pulso mientras el domo despertaba o daba a luz un nuevo operador. El proceso duraba una veintena de minutos, en los que no debía interrumpirse el metrónomo, nuestro pulso sincronizado, para que las conciencias, almas, dijo una vez, en los reinos notará la intromisión de lo virtual en su realidad aparente. Solo que ahora, la fortaleza a cargo de nuestra colmena en espacio blanco estaba a la deriva. Sin operadores no hay forma de cuidar todos los reinos. Preocupado, seguí caminando al anillo más externo sin detenerme en una estación. Entraba y salía de espacio blanco. Observaba los racimos de reinos, escogía cualquiera, lo cuidaba y lo soltaba. Luego, hacía lo mismo con uno más. Era lo mínimo por hacer, era mi deber. Finalmente amanece. Volvió la hora azul. Retorna unos minutos la luz de oro y se apaga la iluminación interna. Estoy frente a la última puerta, la que indica la salida de la espiral de nuestro domo. Empujo la puerta, salgo y me veo esperándome. Ese otro yo se disculpa por las últimas horas y me dice que fallecí hace un instante, que nunca dejé asentada mi voluntad final y tuvo que crear este reino. Que si así lo deseo, él, como supervisor, puede reiniciar el reino a mi gusto. O que puedo continuar a la puerta que sigue para entrar al espacio negro, infinito e inmortal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. También hay que agradecer el esfuerzo que Maite ha hecho porque les cuento que Maite ha leído sus textos, ha leído todos los textos de los que hoy están aquí y se ha dado la tarea de hacerles la corrección de estilo. Así que muchísimas gracias, Maite, por todo el apoyo que le has dado al Clan de Letras y porque sin tu esfuerzo, pues tampoco estaríamos aquí, ¿verdad? Después de más de un año. Muchas gracias, Gris. Muy agradecidas nosotras de que hayan acudido a esta convocatoria. Seguimos, queridos autores, con un texto de una autora que en esta ocasión no pudo acompañarnos, pues porque creo que, bueno, ella está a 7 horas de diferencia, ¿verdad, Gris? Y vamos a escuchar La causante de la explosión de Tricia Sands, que nos manda desde Madrid. Me estás tomando el pelo, exclamé mientras cogía el pequeño sobre de plástico que me tendía Ryan Montenegro, el cual tenía un chicle masticado. ¿De verdad esto es el causante de la explosión? Asintió con la cabeza completamente serio. Pero si es un mísero chicle, protesté, dando vueltas al pequeño sobre entre mis dedos, sin poder evitar sentir cierta repugnancia. Esto es lo sorprendente, admitió el chico de los artefactos explosivos, que el detonante no es el chicle en sí, sino la saliva. Alcé las cejas, perpleja, y una carcajada no tardó en acariciar mis cuerdas vocales. Venga ya, Montenegro, protesté, haciendo un enorme esfuerzo por no echarme a reír. Tómate las cosas en serio, me fulminó con la mirada, apretando la mandíbula con fuerza. Me arrepentí nada más pronunciar aquellas palabras, pues habían sido las mismas que nos habían separado temporalmente. Yo siempre me tomo las cosas en serio. Me espetó, tendiéndome el informe enfundado. Creía que eso había quedado más que claro entre nosotros. Noté cómo un nudo se me formaba en el estómago. Se avecinaba una nueva discusión, por lo que decidí que era mejor evitarla. Gracias, musité hacia un breve gesto con el informe. Hice ademán de dar media vuelta para largarme a mi mesa, tomándome unos segundos para ver si él iba a agregar algo más. Sin embargo, pareció volver a su trabajo todavía molesto. Solté un suspiro y salí de la pequeña sala con decisión, sin mirar atrás. Nada más cruzar el umbral de la puerta de su casa supo que algo no iba bien. ¿Mamá? Dijo entonces con un ligero temblor en su tono de voz. ¿Papá? Avanzó un par de pasos por el pasillo para detenerse enfrente del espejo, observando detenidamente su reflejo. Su ropa estaba ligeramente rasgada y tenía un par de hematomas en el cuello y brazos debido al trompazo que había sufrido contra el suelo.
deprimente. ¿Mamá?, insistió, teniendo la necesidad de acurrucarse entre los brazos de su madre para buscar aquel calor que lograba calmarla cuando estaba tan nerviosa como aquel instante. Sin embargo, tampoco obtuvo respuesta aquella vez. Habrían salido a comprar, o acaso se habrían enterado de la explosión del laboratorio del instituto. Necesito darme una ducha, se dijo sintiéndose de repente tremendamente cansada. Tal vez consiga relajarme, aunque lo dudo mucho. Sin embargo, la idea de meterse bajo un fresco chorro de agua para al menos enfriar ligeramente su cabeza no le desagradó en absoluto. Sentía el cuerpo completamente magullado. El incesante pitido que había escuchado en cuanto había estallado la papelera pareció empezar de nuevo, haciendo que se llevara ambas manos a la cabeza para taparse las orejas. Era insoportable, y sin más, empezó a dirigirse hacia las escaleras para subir al piso de arriba, cuando advirtió el sobre entre los barrotes de madera de la barandilla. Extrañada lo cogió. Era una carta dirigida a ella. Reconoció la caligrafía de su madre. Querida hija, sé que estás asustada y probablemente confundida por lo que sucedió hoy en el instituto. Sí, habían escuchado la noticia de lo ocurrido apenas en una media hora. Quisiera estar en casa cuando llegues para poder abrazarte y decirte que tan solo ha sido un lamentable accidente, proseguía. Pero desgraciadamente no puede ser. He estado rezando durante tantas noches para que no llegara este día, pero mis plegarias no han sido escuchadas. Quisiera haber podido tener el coraje suficiente en su momento para contarte este secreto que nos ha estado comiendo a tu padre y a mí durante largos años, pero hemos sido unos cobardes. Solo puedo decirte que lo que ha sucedido hoy es solo el comienzo. No tengas miedo. Tú siempre has sido lista y fuerte y podrás con ello. Tan solo debes tener paciencia y saber buscar las respuestas en su momento. No olvides que te queremos, mamá. No entendía nada de todo aquello. ¿A qué se refería con que lo sucedido aquella mañana era solo el comienzo? ¿De qué? ¿Por qué? Un zumbido pareció recorrerle todo el cuerpo como si se tratara de una leve descarga eléctrica. Y fue como si con ello tuviera el impulso de volver a mirarse al espejo. Como un títere retrocedió por el pasillo hasta situarse enfrente del espejo y se observó detenidamente. Sus ojos no tardaron en desprender un par de llamaradas. Muchas gracias. Este ha sido el texto de Trisha. Muchas gracias, May. Y gracias a Trisha, que este es el poder que nos da la tecnología, que aunque ella no puede estar aquí presente, pueda hacerse presente con el uso de Zoom. Así que, ¿qué les parece si ahora escuchamos nuestro siguiente texto que lleva por título Virus? Así que, May, te cedo el uso de la voz. Gracias, Gris. En realidad le cedemos el uso de la voz, pero solo se la presto un poquito a M. Alu. Vamos a leer Virus. Eran las 3 de la madrugada y volvía a estar bajo el agua de la ducha. Hacía un mes que los síntomas habían aparecido y la única manera de tenerlos bajo control era meterse al agua a esa hora. Tenía que esperar a que él se durmiera para poder hacerlo, pues debía mantener el secreto oculto. Si ella se entregaba, significaría el fin de su vínculo y no estaba dispuesta a que él le sufriera por su causa. Era de conocimiento público que la enfermedad provocaba sudoración excesiva y envejecimiento prematuro, pero lo que casi nadie sabía era que tales síntomas aparecían en intervalos de tiempo específicos, por lo que el afectado podía llegar a controlarlos sin ser detectado. Así, el enfermo se ponía en alerta cuando la hora de la manifestación se acercaba, permitiéndole esconderse o refugiarse hasta que volviera a la normalidad. H había descubierto que una manera bastante efectiva de paliar los síntomas era darse una ducha, ya que además aceleraba el proceso de estabilización. Cada vez que se bañaba, el agua le ayudaba a deshacerse de la piel que se le caía a causa del envejecimiento prematuro. Sacaba capas de piel muerta que parecían restos de pegamento adheridos a una superficie sucia. Hacia el final, pasaba sus dedos por su cabello para sacar las hebras que se caían, formando un manojo telarañesco que a simple vista parecía tener vida. No lo podía entender. Cada vez que se duchaba, apartaba la mirada de aquellos restos que caían al resumidero, arrastrados por el agua.
H no lograba relacionar esos vestigios residuales con su cuerpo y sufría una disociación cada vez que pensaba en que aquellos remanentes habían formado parte de ella. Sentía un dolor de cabeza punzante y profundo, casi como si su cerebro hiciera cortocircuito. Estaba sufriendo un episodio y aunque H no lo sospechara, ese dolor también era un síntoma de la enfermedad. A las 3 de la tarde, H se encontraba en una esquina esperando a que el semáforo cambiara de color para poder cruzar la calle. Sintió una leve picazón en la parte posterior de la cabeza, así que se rascó sin mucha fuerza, mientras fijaba su vista en el estático semáforo. Siguió recorriendo la calle con la mirada y observó que su propia silueta se reflejaba en el edificio de enfrente. Examinó el reflejo con cuidado, centrándose en una mancha negra que sobresalía de su mano. Bajó la mirada y de reojo pudo ver una maraña de pelos enredada entre sus dedos. Sabía que aquello provenía de su cuerpo, sin embargo, no podía sentirlo como propio. Percibió cómo su temperatura subía haciéndola sudar y una súbita electricidad la impulsó a correr. Necesitaba hallar un lugar seguro, ya que su ciclo había cambiado y no le quedaba mucho tiempo. A poco andar se dio cuenta de que las uñas de su mano izquierda habían quedado regadas por el camino. Las lágrimas brotaron de sus ojos al notar que la resistencia se le acababa. Eran lágrimas que afloraban de manera automática, desechando una carga líquida e inservible que había de liberar. Entonces supo que era el fin. Se detuvo de golpe, pues correr no la salvaría de sí misma y no la llevaría a ninguna parte. No en este estado. No fue necesario voltear para advertir la presencia de una patrulla policial a su espalda, rodeada por un montón de personas que parecían más enojadas que curiosas. Sin más opciones, llevó su mano derecha hasta la quinta vértebra cervical, deteniéndose sorpresivamente al escuchar un «¡No lo hagas!» de forma clara y enérgica. Era L quien se lo ordenaba. H giró para poder verla. L estaba detrás de los policías, quienes apuntaban a H con armas especiales. «Lo siento», gimió L. Una bruma sombría parecía cubrir sus ojos. «¿Y desde cuándo lo sabes?», le recriminó H. «Desde los primeros síntomas», pero no quería detenerlo. Y entre alaridos agregó: «Ninguno de ustedes estaba sobreviviendo al virus». L se interrumpió al ver cómo H se desplomaba de rodillas. El dolor punzante en su cabeza había vuelto con el triple de intensidad y le había provocado la caída. Sus circuitos se estaban sobrecalentando, a punto de explotar. Comenzaron a caer algunos pedazos de piel de su cara, dejando al descubierto una estructura metálica brillante. «¿Sabías?» H trataba de hablar con dificultad. «¿Sabías que estaba infectada y no me desactivaste en ese momento? ¿Por qué?» «El virus es el virus más peligroso que se haya visto en años. Era una oportunidad única para documentar el caso de cerca, de forma cotidiana, sin laboratorios. Gracias a ti pude obtener lo que quería. Lo siento, H, pero ha llegado la hora». H levantó su cabeza, fijando la vista en L de forma desafiante. La vio sostener un dispositivo en el que, supuso, pondría fin a su existencia. La base de datos insertada en su memoria, que parecía ser lo único funcional en su sistema actual, recopiló de manera inmediata un montón de información en un par de segundos. Ajustó la vista para enfocar mejor, captando a una velocidad ralentizada el movimiento del dedo índice de L acercándose al dispositivo. Su base de datos interna acababa de arrojar el resultado obtenido. Y solo recién en ese instante, H comprendió en qué consistía el miedo a la muerte. Muchas gracias, Lu. También por seguir enviándonos tus textos y pues nada, nos encanta tenerlos acá. Bueno, esta tarde nos acompaña Yuri con el texto El arte de los monstruos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto escuchar los trabajos de los compañeros. Es uno de los textos no de los más breves, pero relativamente breve de mi último libro, 10 planetas. Necesitamos el arte de los monstruos, dijo, y mostró el oficio que lo mandataba. El alguacil barrió el oficio lentamente con la mirada como si considerara su gravedad,
aunque no la considerara, pero lo parecía. Desde luego, dijo, y se dio media vuelta. Empujó la puerta de madera a sus espaldas y entró a la siguiente habitación. Mostró el oficio al secretario, que lo barrió con solemnidad y asintió. Entonces caminó al fondo de la habitación, giró el pomo de la segunda puerta, que era de plástico. En la siguiente habitación solo había un buró de un solo cajón. Abrió el cajón y extrajo un anillo con 3 llaves. Usó una para abrir la siguiente puerta, la puerta de aluminio, y entró a la siguiente habitación. Nada había ahí, solo paredes de metal plateado. Utilizó las 2 llaves restantes para abrir la siguiente puerta, que era de roble en la superficie pero de alma de acero, y entró a la última habitación. Esta era también toda metálica, pero más chica que las otras. El techo era un único bulbo cuadrado que iluminaba un estante con botellas. Otro estante en el que reposaba un bastón de extremo contundente y una caja con rollos de papel de diversas texturas. En el suelo había un aparato negro y cuadrado con un cable negro también. Puso una botella, el bastón y un rollo de papel sobre el aparato y empujó todo hacia la siguiente puerta, que parecía una caja fuerte. El alguacil giró el dial de la cerradura de combinación para un lado, para el otro, para uno, para uno, para uno, para el otro. Cubría los fragmentos de revolución sin dudarlo, con tempo y determinación, hasta que la cerradura hizo clic. Entonces jaló del asa de la compuerta de titanio y entró a la sala de los monstruos. A la entrada, colgada de un clavo, había una tabla con una hoja con cuadros por marcar. El alguacil hizo 3 marcas en sendas líneas. Se dio media vuelta, tomó el bastón, giró una manivela y entró a la mazmorra del primer monstruo. Lo sorprendió haciendo arte. Golpeaba y golpeaba con sus puños velludos un pliego de papel sepia que se había marcado de manera perturbadora contra el piso de cemento. Era extremadamente difícil observar al monstruo haciendo arte. Era tímido, pero no le preocupaba que lo vieran haciendo monstruosidades, para las cuales le proporcionaban lo que precisara. No quedaba nadie en la mazmorra, solo restos de ropa y restos de huesos. Quizá por ello, a falta de a quien sobajar, se había puesto a hacer arte. El monstruo se volvió hacia el alguacil entre estupefacto y babeante y tensó sus músculos para saltar y despedazarlo, pero para entonces el alguacil ya tenía en alto el bastón y lo descargó sobre el lomo del monstruo hasta que lo sintió blando, y luego sobre el cráneo del monstruo hasta que lo sintió blando, y luego sobre las extremidades del monstruo hasta que las sintió inútiles, y solo entonces se acercó a ver el arte en el suelo. Por fortuna, había sido salpicado de sangre. Lo recogió, dejó otro pliego de papel en su lugar y salió. Guardó el arte del monstruo en un tubo de cartón, se metió la botella entre el pantalón y la cintura y pasó a la mazmorra número 2. El monstruo de esta mazmorra sí lo esperaba. Estaba en un rincón, encogido, echándole con la mirada una letanía de odio, casi como si pronunciara con los ojos. Por momentos la letanía cobraba más fuerza y el monstruo comenzaba a estirarse desde su rincón hacia el alguacil, como si sus huesos fueran resorte lento, y ponía su cara contra la cara del alguacil, a nada de tocarla. El alguacil ahora sí estaba asustado, pero recordó su entrenamiento. No debía dejarse avasallar por la letanía o el desdoblamiento de huesos del monstruo. Entonces blandió el bastón y le reventó la cuenca de un ojo. No había problema con eso. Sanaban. Luego le reventó la boca, y una vez que el monstruo se había vuelto a agazapar, lo empujó para recoger lo que el monstruo ocultaba, pero el monstruo le dio la espalda y abrazó aquello, y como no soltaba, el alguacil comenzó a pegarle también en las garras hasta que soltó, y el alguacil pudo recoger el bulto, que era una muñeca representando algo, una niña o un gato, algo con ojos enormes, sonriente. Se sacó la botella del pantalón, la abrió, esparció aguardiente sobre las heridas del monstruo y luego le arrojó la botella, que el monstruo se apresuró a recoger y llevarse a la boca. Dejó la muñeca junto al tubo a la entrada de la sala de los monstruos. Conectó el aparato cuadrado a un enchufe y lo empujó. Antes de entrar a la tercera mazmorra, lo encendió y una serie de luces parpadearon en el perímetro de la caja. Se inclinó hacia ella, apretó un botón disimulado sobre su superficie y dijo probando, probando. Apretó otro botón y se escuchó a sí mismo hablar y asintió satisfecho. En cuanto entró a la mazmorra, el monstruo empezó a ulular. El alguacil introdujo la caja y el monstruo empezó a ulular con más desesperación. Era pequeño y contrahecho, con extremidades unas más cortas que otras.
Utilizó todas para enterrarse las uñas y hacerse heridas y comenzó a expulsar secreciones diversas, pardas, amarillas por los orificios. No, 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 así no, dijo el alguacil, intentando acercarse al monstruo con el bastón en una mano y empujando la caja negra con la otra. Así no. Pero el monstruo no dejaba de rociarlo con sus secreciones nauseabundas. Ya no emitía ningún sonido. Estaba concentrado en hacerse más y más heridas por las cuales secretaba purulencia. Hasta que el alguacil empezó a golpearlo con el bastón, calculadamente, en las extremidades primero, luego, como solo le sacara gemidos toscos, en el pecho y en el sexo. Entonces sí, el monstruo dejó salir un sonido profundo y grave que se volvió dulce y casi agudo y en todo momento lacrimoso. El alguacil apretó el botón de la caja y al ver que el monstruo dejaba de cantar, volvió a golpearlo y el monstruo volvió a cantar con gran dolor y en una gran variedad de escalas. En un momento dado, el alguacil inclusive empezó a llevar el ritmo con la punta del pie, hasta que el monstruo pareció disminuirse sin remedio y dejó de supurar y dejó de cantar y se quedó como un bulto inútil. El alguacil salió de la mazmorra, puso las otras piezas de arte sobre la caja grabadora y abandonó la sala de los monstruos. Se devolvió por las habitaciones amortiguadoras, asegurándose de cerrar bien cada una. En la penúltima, el secretario tomó nota del arte que retiraba y finalmente volvió a la recepción. El mensajero esperaba con muda impaciencia. No hizo ningún gesto ni comentario sobre la inmundicia que cubría el alguacil. Recibió el arte de los monstruos, se dio media vuelta y salió. El alguacil bajó la mirada para apuntar el retiro en la bitácora de día antes de ir a cambiarse. Mientras lo hacía, se empezó a mordisquear una uña y sin darse cuenta siguió haciéndolo hasta que sintió que había empezado a roer el hueso. Se quedó mirando la punta desnuda de la falange y solo entonces sintió la punzada de dolor, aunque la carne ya comenzaba a cubrir de nuevo el hueso. El alguacil se puso a llorar, no porque doliera, sino por todas las veces que se había comido su propia carne y se había dicho que él también tenía lo que se necesitaba para hacer arte. Gracias. Muchísimas gracias, Yuri, por compartir este texto con nosotros. El arte de los monstruos de tu libro 10 planetas. A ver si al final nos puedes dar más detalles sobre dónde comprarlo para que todos los que nos quedamos picados con este cuento podamos leernos todo el libro, porque a Jesús te cedo el uso de la voz para que nos compartas tu texto. El relato se llama Ifas y empieza así. Ya habían pasado más de 90 días, 96 días desde el día cero, la fatídica fecha en donde todo se desató. Era un hongo patógeno extraño y emergente. No era encontrado en ninguna clasificación taxonómica de micología existente. Tenía la semejanza a algunos cigomicetos, en especial a la composición morfológica de la especie Trisopus stolonifer, pero era altamente contagioso como Aspergillus flavus. Ante los estudios de su composición de ADN, tenía muy pocas relaciones con hongos convencionales, por lo que su composición era sumamente nueva y con un comportamiento errático para ir descomponiendo a su huésped poco a poco, parasitándolo hasta la muerte. Ningún fungicida existente hacía efecto ante tal infección, por lo que se nos recomendaba seguir nuestras vidas normales, cortarnos regularmente nuestros micelios que salían de nuestro cuerpo y mantenerlos lo más alejados de lugares húmedos. Se había escuchado que algunos grupos de personas radicales se habían prendido fuego a sí mismos para erradicar la infección. Muchos psiquiatras trataron de controlar tales trastornos, pero como toda ayuda médica, los medicamentos solamente atenuaban los síntomas, pues el hongo parásito seguía desintegrando a su víctima. Al pasar los meses, todos temían el regreso de las temporadas de lluvia, los huracanes y los fríos húmedos del invierno. En las calles no tardaron en aparecer personas que caían al suelo, exhalando un sinfín de esporas malignas de sus bocas, tal como un gas mortífero que se robaba su último aliento de vida. La infección no tardó mucho en volverse una pandemia mundial. Las Naciones Unidas trabajaban en conjunto para crear un fungicida capaz de eliminar el agente fúngico.
pero los resultados eran muy negativos. Muchos prototipos de suero antifúngico terminaban por matar a los huéspedes. Las investigaciones seguían. Tal vez algún día hallarían la cura. El aire se volvió tóxico. Por todos lados se podían observar pequeñas capas de neblina compuesta de esporas sobrevolando los cielos. Los edificios se observaban dañados por una serie de ramificaciones carnosas que se formaban ante la conglomeración de aquellos hongos. El panorama parecía salido de la pesadilla más bizarra. Con el paso del tiempo, el hongo mortífero fue expandiendo su diversidad al mutar con diversas especies de hongos nativos. Por los suelos existían organismos de todos los tamaños y colores. Algunos alcanzaban varios metros y sus capuchones eran multicolores. La vegetación cambió por completo y los tonos verdes clorofila cambiaron a un lúgubre pardo con tintes de colores psicodélicos. Una nueva era empezaba con la proliferación del reino fungi. Tras millones de años en evolución, un tipo de organismo ahora empezaba a prevalecer en la Tierra. Tal vez esto provocaría nuestra propia extinción. Y aquí estoy yo, junto a la ventana, viendo cómo los chorros de agua se deslizan por toda la casa. Una pequeña gotera cae al piso y el eco resuena en toda la casa. Mis familiares han muerto y han sido incinerados. Pronto entraré en coma y caeré al suelo. En cualquier momento me convertiré en una espora tóxica volando por los cielos. Bueno, esto fue IFAS. Espero les haya gustado y bueno. Muchísimas gracias. Pero ahora yo quisiera, aprovechando esta como reflexión del regreso de las ideas sobre las obras, pues preguntarle a Yuri qué ha sido de esta obra publicada en noviembre del 2019, cuando no se esperaba que hubiera una pandemia. Entonces, ¿qué pasó de pronto cuando en marzo todas las rutinas hechas de todos se paralizaron, se detuvieron? ¿Cómo fue el destino de 10 planetas, que es el libro del cual forma parte del texto que acabas de leernos y que por supuesto se publicó recién en 2019? Bueno, es un libro que salió, ha habido una sola presentación de ese libro, que lo presenté allá con la gente de la editorial en diciembre, y se supone que iba a estar a la venta en México por ahí de marzo, pero con la pandemia apenas empezó a distribuirse por ahí de junio, ¿no? Se consigue también por internet, ¿no? En las distintas plataformas donde se puede conseguir. Entonces, claro, uno se pone ansioso porque pues no sale, ¿no? Y ya tú piensas que eso después de tanto tiempo de trabajo vas a poder platicar de él, vas a poder conocer a los lectores. Y bueno, he tenido la oportunidad de hacerlo así, nada más por la pantalla. Entonces ha sido un poco anticlimático, pero por otro lado es el mundo en el que estamos viviendo, todo lo estamos haciendo así, y yo estoy agradecido de tener la oportunidad de poder conversar con ustedes y de escuchar sobre todo los textos tan interesantes que han estado compartiendo, ¿no? Pues igual aprovecho pues para contarle a nuestra audiencia, este es tu segundo compilación de cuentos, o la primera, es que Bueno, publiqué hace un par de años una compilación de cuentos que yo había publicado independientemente, que no fueron escritos como un proyecto orgánico, sino que había publicado a lo largo de años en distintos lugares. Pero este libro es el primero que sí pienso como tal, como una colección orgánica, con ciertos temas en común, con una intención, digamos, compartida. Y en ese sentido es el primero que es pensado como tal, ¿no? De principio a fin. La anterior, que se llama Talud, que es un libro que tengo mucho cariño, es más bien una reunión de cuentos escritos sin relación entre ellos, ¿no? Okay. Pues nada, nos da gusto que uno de estos cuentos se haya integrado hoy como tan orgánicamente acá, y al mismo tiempo pues se integra orgánicamente, pero tiene su propio universo, y es un universo pues que me gustaría invitar a quienes nos están escuchando en vivo y a quienes nos escuchan grabadito
que se acerquen a él y que se dejen seducir por él. Es un poco complicado con el texto electrónico, ¿no? Yo creo que pocos libros he leído en pantalla, bueno, ya editados, pues, pero como que uno pierde la noción de, voy a la mitad, no sé por qué eso resulta de alguna manera tener una ubicación geográfica del libro que estás revisando, a mí me resulta importante. Y a algunas personas también, como esta necesidad de saber dónde estoy ubicado, que no, vaya, uno puede enterarse de la anécdota sin eso, pero las otras partes que conforman el libro, el tocarlo, el olerlo, siempre hace falta, ¿no? De todos modos, pues también lo pueden pedir en papel, no tienen que pedirlo electrónico, ¿no? Entonces, pídanlo en papel, 10 planetas, de la editorial Periférica. Así que, ¿qué les parece si ya para finalizar vamos con el texto de Carmen Macedo, un texto titulado Piezas sueltas? Carmen, te cedo el uso de la voz. El científico jaló su silla y acercó la lámpara alta para iluminar lo más que pudo la desvelación de su obra magna. A su lado no había nadie más en el laboratorio. Tan solo inventor y objeto, estéril compañía envuelta por un exultante silencio. Así como la lluvia deforma el reflejo de un cristal, la mirada inexperta del creado le brindó imágenes borrosas. Escuchaba la voz de un ser a quien de inmediato reconoció como su padre, pese a que seguía sin poder enfocar bien su rostro. Es el ojo derecho, mencionó el científico, maldita sea. Papá insertó los dedos en la cuenca izquierda de su hijo y sacó el globo ocular con un delicado tono celeste en el iris. No tenía otro marrón. ¿Ya puedes verme? La criatura asintió. Este ojo no era humano, creo que te afectó más de lo que pensé. Padre, me gustaría saber quién soy, dijo la creación, pero no fue escuchado. Ni siquiera salían las palabras de sus labios, tan solo sonidos agudos incomprensibles para su progenitor, y que al mismo tiempo estaban cargados cada vez más de desesperanza. La criatura extendió su brazo, pero en vez de dedos tenía plumas. ¿Qué tal este? De nuevo papá introdujo sus dedos en la cuenca vacía. Estaban húmedos y fríos. La pieza esférica entró con mucha dificultad y empezó a girar convirtiendo las ahora imágenes en un juego de luces caleidoscópicas. Por las mejillas del hombre, la solución para ojos corrió como un par de lágrimas. No podía siquiera llorar. Mira, te estás llorando de felicidad. Un espejo sostenido por una mano que sí podía sujetar objetos y una voz que hacía vibrar cuerdas vocales atraía su atención. Su padre era un hombre decrépito, un científico con aires de Frankenstein, y al mismo tiempo le parecía maravilloso. Sin embargo, el llanto no provenía por dicha alguna. De un alazo, la criatura arrojó el espejo, el cual se hizo añicos contra la pared, reflejándolo infinitamente en inertes trozos de cristal. Su nuevo cuerpo estaba fabricado con las bondades de seres ya extintos: zancas de chita, alas de halcón, piel escamosa e impermeable en su torso, ojo izquierdo de camaleón y derecho de ser humano, más un instinto de proteger a su padre, tan fiel como el de las hembras, que a tan solo unas décadas atrás podían parir. Era un monstruo, incapaz de mirarse al espejo. Padre, ¿cómo debo llamarte? Hombre, soy el último que queda. Tú, tan hermoso y único, yo la suma de tus ambiciones, un caprichoso rompecabezas mal armado. ¿Cómo puedo jactarme de lo especial que soy si mis ojos, piernas y brazos son robados? El creador se había equivocado en lo más importante. En el cuerpo aún conservaba su alma de artista. Se olvidó de reemplazar su corazón de poeta por el de sirviente. Fue desmantelado como un experimento fallido. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Es un texto sin duda fenomenal. Muchas gracias. Gracias también a todos los que se han dado cita el día de hoy, a todos los participantes que desafortunadamente no pudieron estar en
en nuestra transmisión, pero que sin duda ustedes pueden leer sus textos en esta compilación que hacemos en cada edición, en este booklet, para que si ustedes desean adquirirlo, puedan hacerlo y puedan leer no solamente la finalización de todos los textos que hoy escuchamos, sino también de todos los participantes que tuvieron a bien enviarnos alguno de sus escritos. Muchísimas gracias, Gris. Pues ya rumbo a el final de nuestra reunión, una vez más te exploto, Yuri Herrera, y quiero más bien pedirte que nos comentes. Tú tomas de la ciencia ficción en 10 planetas algunos temas, motivos, el estilo, pero trastocas los hitos de la ciencia ficción con imágenes procedentes de textos consolidados en el canon, por el canon. ¿Cómo fue que fuiste tramando este vínculo? ¿Cómo fue que fuiste pensando que Borges vendría al caso, que Cervantes vendría al caso con unos marcianos? ¿Cómo fue? Bueno, para mí la ciencia ficción ha sido uno de mis géneros favoritos de toda la vida. Yo empecé a escribir muy chavito cuentos fantásticos o cuentos de horror o cuentos de ciencia ficción sin saber a qué género pertenecían, y es algo que he seguido haciendo. Escriba lo que escriba, siempre al lado estoy apuntando ideas de cuentos, y casi siempre son cuentos que pertenecen a estos distintos géneros, que podría ser literatura especulativa, de ciencia ficción. La verdad es que no me pongo a pensar mucho en si puede ajustarse a las reglas o no, ¿no? Y más bien lo que yo creo que todo género literario, toda escritura hace, es convertirse en un vehículo para que cada quien saque sus fantasmas o sus miedos o sus aspiraciones, no sé, ¿no? Y en este caso, con el libro yo lo que hice fue de algún modo jugar con algunas ideas que aparecen en los otros libros, como decías tú, ¿no? Es la idea del viaje, el ejercicio del poder, el exilio, la soledad, pero también está una discusión sobre el lenguaje, que es una cosa que a mí me interesa mucho como objeto de estudio y como herramienta para jugar con ella, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me imaginé este cuento, ahora que mencionabas Sorga, autor del Quijote, jugando con un cuento de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, pero de algún modo haciendo como una ironía de la canonización de la gran literatura, ¿no? Y cómo la literatura, para mí al menos, tiene que tener un componente de gozo. Si uno no goza la escritura, yo creo que se está perdiendo algo muy importante. Aun cuando uno esté hablando de cosas dolorosas, tiene que haber una parte de liberación, una parte en la cual involucras tú el cuerpo, ¿no? Y de algún modo eso es lo que sucede en ese cuento, que hay un personaje que tiene un cuerpo completamente distinto al nuestro, pero que de algún modo logra escribir el Quijote como si fuera una literatura marginal en ese mundo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, que uno elige ciertos referentes, uno elige ciertas herramientas y a partir de ellas empieza a contar sus propias obsesiones que vuelven de una u otra manera en los distintos tipos de escritura. Y en este sentido, quiero decirles, bueno, creo que logras historias lúdicas. Son historias que te hacen sentir un lector inteligente porque realmente de pronto dices, eso es muy divertido, pero lo entiendo porque revisé a Cortázar y por eso me parece divertido, ¿no? Entonces, es como fascinante que en realidad quienes igual nos escuchan no crean que tienen que haberse leído a Cortázar para disfrutar, por ejemplo, de La casa tomada de 10 planetas. Pero si lo revisaron, se van a divertir doblemente. No es una literatura a la que debas entrar enfundado en precisamente la gran literatura del canon, pero en realidad está llena de huellas, va dejando Yuri un rastro que es muy divertido seguir. Un cuento puede ser, yo creo que debe ser autosuficiente en el sentido de que por sí mismo, sin necesidad de notas al pie, le diga algo al lector. Pero de cualquier manera siempre va a haber otras referencias, a veces explícitas, a veces secretas,
que le dan otras capas a la lectura, ¿no? Entonces, esas capas pueden ayudarte o no, pero no creo que sean indispensables. Y compañeros, no quiero dejar de recordarles que los textos que acabamos de leer, junto con los de otros compañeros que enviaron sus textos de ciencia ficción y que no pudieron acompañarnos este día, también van a encontrarse próximamente en un volumen, una plaquette, que vamos a estar avisándoles cuando ya esté listísima, pues para que lo tengan impreso. También lo vamos a subir, pero ya hablamos mal de los textos electrónicos, así que lo vamos a hacer impreso también. El que quiera, pues ya sabe, ustedes autores, audiencia que nos acompaña, todos estos cuentos ya con su proceso editorial, conciliado con los autores, pues va a publicarse próximamente, ¿verdad, Gris? Así es, estaremos publicando los textos de todos los que hoy se dieron cita y también de los que no pudieron estar aquí con nosotros físicamente o virtualmente. Así que les estaremos dando esta oportunidad de que puedan leerlos. Muchos leyeron solo un fragmento, así que si quieren saber cómo termina el texto de alguno, los invitamos a que adquieran la plaquette de este pequeño booklet. Así que pues nada, no resta más que agradecerles a todos los que están aquí, a todos los que nos siguieron en la transmisión, a todos los participantes que por alguna u otra razón no pudieron unirse al Zoom, pero que han sido constantes en las convocatorias del Clan de Letras. Agradecerles porque sin ustedes no sería posible que lleguemos a la 14ª edición del Clan de Letras, e invitarlos a que sigan participando con nosotros. Bye.